¿Qué tienes que hacer la próxima hora? Te invitamos a escuchar aquí en Romántica 105.3, gracias a NBS, el mundo de los negocios. Todo lo que gira en torno a la industria, la producción, el marketing, las innovaciones, el recurso humano, la empresa, las negociaciones, el comercio electrónico y mucho más. Conducido por los expertos Eder Santiesteban y Luis Giovanni Gómez, quienes siempre te motivarán y dejarán con una enseñanza y una sonrisa en el rostro. El mundo de los negocios inicia ahora. Y muy buenos días y bienvenidos una vez más al mundo de los negocios, la Escuela de Negocios NBS. Es un gusto saludarlos, les saludamos esperando que estén teniendo un día lleno de pensamientos positivos y de mucho éxito. Recuerden que estamos aquí gracias a Escuela de Negocios NBS, éxito profesional que trasciende más de 15 años, ayudando, apoyando y desarrollando líderes en todo Latinoamérica. Hoy les saludamos en este viernes 5 de abril, regresando 9:14 de la mañana, y les invitamos a quedarse en sintonía porque hoy tenemos un tema muy especial. Y es que, como siempre lo hacemos, no solo hablamos de negocios, de ventas, de marketing, de tecnología, sino también de aquellos temas de interés general. Y hoy vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de astronomía y vamos a hablar sobre todo de un tema muy puntual. Justamente vamos a hablar del próximo eclipse solar que tendremos el próximo lunes. Pero para ello, y como siempre, tenemos a los mejores expertos acompañándonos y ayudándonos a entender cada uno de los temas que traemos para ustedes. Primero, antes de presentar a nuestro invitado, recuerden que estamos también a través de Facebook Live y, por supuesto, un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan, no solamente en Guatemala, sino en todo Centroamérica y el Caribe a través de la señal internacional de Romántica 105.3. Es un gusto estar con ustedes. Y me acompaña en esta mañana Renato Fernández, ingeniero civil, diplomado en astronomía, astrofotógrafo también, que divulgador, que durante los últimos años, por supuesto, ha sido parte de una comunidad activa de la divulgación de la astronomía y otros temas científicos aquí en Guatemala, y a quien le hemos pedido amablemente que nos acompañe hoy para entender y poder dilucidar este tema tan importante que vamos a tener en los próximos días. Renato, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido al mundo de los negocios. Gracias, Eder. Buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Renato, pues un tema, y lo hablábamos hace un momento, un tema maravilloso. Hablar de ciencia, hablar de astronomía, hablar de todos estos fenómenos es increíble. Y justamente te hemos pedido nos acompañes hoy para hablar de este evento del próximo lunes. Y te lo decía fuera del aire, a veces es increíble cómo todas estas situaciones pasan y muchas veces no nos enteramos. Y por eso hoy, en este viernes 5 de abril, queremos dedicar este programa pues a poder comunicar, a poder divulgar, a poder hablar sobre estos fenómenos. Entonces, Renato, ¿qué te parece si empezamos de una vez hablando puntualmente de esto que se viene el próximo lunes 8 de abril? ¿Cuál es este fenómeno natural al que vamos a disfrutar y que vamos a vivir? Sí, gracias. Yo creo que primero, dándote la razón, hay muchísimos fenómenos que se dan en el universo, en el espacio, que a veces ni nos enteramos que están sucediendo y sí requieren cierta atención. Este lunes, 8 de abril, hay un eclipse total solar. Eh, la Real Academia Española define eclipse como la ocultación de un objeto celeste por parte de otro objeto celeste. En este caso, lo que va a suceder es que la órbita de la Luna eh, pasa, que coincide naturalmente con una luna nueva, pasa justo enfrente del Sol y hay una ocultación. Ese mismo fenómeno lo pudimos ver aquí en la ciudad capital en 1991. Los que se recuerden, fue como que si empezara hubo todo el fenómeno, atardecer, oscuridad, noche, amanecer, en cuestión de 5 o 6 minutos. Entonces, el lunes lo que tenemos es un eclipse de sol total, o sea, la luna va a cubrir totalmente el sol. Perfecto, Renato. Este eclipse, bueno,
no estamos muy relacionados. Generalmente estos son fenómenos que pasan durante una gran cantidad de tiempo. Hay una gran cantidad de tiempo entre uno y otro. Y por eso muchas veces, tú lo decías, hablabas de los 90, pues pasan desapercibidos, ¿no? Y quisiera preguntarte, cuando hablamos de el eclipse total, ¿este será un eclipse total que se podrá visualizar de esa manera? ¿En qué partes del mundo? Y para nosotros que estamos acá en la región de Centroamérica, ¿cómo lo vamos a vivir? Ya, sí, existe una inclinación de la Tierra y por lo tanto una inclinación de la órbita de la Luna y que coincida para tapar el Sol o viceversa para un eclipse lunar. Es por eso que se dan tantos periodos tan largos. Si no, si estuviera el Sol, la Tierra y la Luna siempre en el mismo plano, pues tendríamos un eclipse solar cada mes y un eclipse lunar total cada mes también. Pero bueno, como existe esa inclinación, es por eso que se dan los fenómenos con bastante espacio y no siempre son totales. Hay parciales, o penumbrales, anulares, etc. Este eclipse se va a ver en el continente americano, en la parte norte, prácticamente desde Panamá hasta Canadá. Y dependiendo de la latitud, es decir, qué tan lejos estemos del Ecuador o qué tan lejos estemos del Polo Norte, mientras más lejos de los dos puntos que menciono, se va a observar mejor la totalidad. Y eso es por la, del desplazamiento que uno tiene. O sea, si uno no puede ver, o sea, es una línea recta la que se produce entre el Sol y la Luna y esa sombra se proyecta sobre un punto específico sobre la esfera de la Tierra. Entonces, no todos vamos a poderlo apreciar en su totalidad. Aquí en Guatemala va a ser parcial. Vamos a ver cómo el Sol es ocultado en un 40% por la Luna. En octubre del año pasado hubo otro eclipse aquí, visible aquí en Guatemala. Muchas personas no se dieron cuenta de que hubo un eclipse solar, pero fue parcial también. En este caso, la Luna cubrió aproximadamente el 78% del Ujú. Sol y no se oscureció. Entonces, por eso es que mucha gente no se percataron. Aquí en Guatemala no vamos a ver una eclipse, no va a haber un cambio perceptible de luz para el ser humano. Posiblemente los animales sí lo perciban porque ellos tienen otros sistemas sensoriales distintos al nuestro, pero nosotros de por sí no vamos a apreciar. Si hay alguien que no está enterado y está viendo, por ejemplo, está en el campo, no se va a enterar de que hubo un eclipse porque no hay esos cambios de luz tan drásticos. Excelente, Renato. Entonces, estamos hablando que para México tendrán un eclipse total y parte de Estados Unidos, entiendo, será el Exacto, eclipse total. Parte de Estados Unidos y México. Y para lo que es así en es. este caso Guatemala, un eclipse parcial como el que vivimos en el mes de octubre, que de hecho también te quería Ajá. consultar sobre eso, ¿no? Es bastante curioso, no es tan normal, ¿verdad? Que tengamos dos eventos como estos tan cercanos, por lo menos no había pasado durante algunos años, ¿ah? Bueno, de hecho sí, pero lo que pasa es que como no siempre se dan en la misma región, entonces por ejemplo a veces se Claro. dan en África, en Europa, en fin. Pero sí, o sea, normalmente se dan en grupos los eclipses por la coincidencia de las órbitas y entonces cuando se da uno, por lo general se da otro en un pequeño tiempo después, no necesariamente en la misma región. Claro, Ahora, claro. solo quería hacer una pequeña aclaración. La sombra de la luna no se rige por las fronteras políticas, ¿verdad? Entonces es parte de México, digamos, la parte noroeste de México, por Durango, dirigiéndose al norte de México, empezando por el sur de Estados Unidos, por Texas, y luego se dirige en una dirección noreste que va a pasar por Nueva York, parte del este de Canadá, la totalidad de la sombra. Ahora, en los países sí, propiamente sí podemos decir que es visible
desde Panamá a Canadá, como te había comentado inicialmente. Interesante. Renato, cuéntanos un poco sobre la hora, el momento en el que se va a llevar a cabo este fenómeno. En el caso de nosotros, los que estamos aquí en Guatemala, ¿cuál es el horario en el que esto va a pasar? Entiendo y te escuchamos claramente, ¿verdad? Al ser un eclipse parcial, en el caso de Guatemala, pues visiblemente, o sea, va a ser complejo percibirlo mucho más si no estamos atentos a ese tipo de situaciones. Pero ¿sobre qué horario, en qué horario podemos saber de este tema? Bueno, el eclipse, el fenómeno eclipse inicia desde antes que la luna empiece a cubrir el sol parcial o totalmente. Es Ok, por los movimientos y las sombras que se proyectan. Donde cuando se inicia es a las 9:42:15. O sea, en astronomía se puede definir bastante claro porque conocemos muy bien claro. la órbita de la Luna, la órbita de la Tierra. Luego, ya cuando inicia el eclipse propiamente es a las 10:38:52. El máximo va a ser a las 12 y horas 17 minutos 21 segundos y luego empieza a finalizar el eclipse a las 13:55, a que ya se ve los últimos rezagos de la luna pasando sobre el cielo, y el eclipse termina a las 14:52, ¿verdad? Ahora, el Ok. eclipse propiamente dicho dura 4 o 5 minutos, no es, o sea, los que van a ver la totalidad tienen, en este caso, creo que son 4 o 5 minutos para ver la totalidad Ujú. del eclipse. Pero se llama eclipse aunque le esté cubriendo el 1% del sol, ¿verdad? O sea, por eso hablamos de tiempos tan largos, si se quiere, de horas Sí, ya sí, del digamos que eclipse. para registrar el fenómeno completo sí son ya varias horas en las que podemos disfrutar de el Exacto, fenómeno. Excelente. Renato, exacto. entonces podemos el lunes 8 de abril, realmente desde casi las 10 de la mañana, antes de las 10 de la mañana, ya Digamos que podemos. podríamos decir entre 11 y 2 y el máximo 12:17, 12:15, para hablar en términos redondos, ¿verdad? Ujú. Ese es los tiempos del eclipse, son horas de Guatemala. Perfecto, Renato. Entonces, vamos para todos nuestros oyentes. Recuerden que también estamos en vivo en Facebook Live. Pueden enviarnos por allí sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas. También aprovechamos para enviarle un saludo a todos los que ya nos escriben y que se encuentran en sintonía desde distintos lugares de Guatemala. Hoy estamos justamente con Renato Fernández hablando sobre el eclipse parcial del próximo lunes, parcial para nosotros aquí en Guatemala, en la mañana. Y en un momento también te vamos a pedir, Renato, pues todas esas observaciones, recomendaciones y demás que trae con ello este fenómeno. Renato, para las personas que nos encanta la astronomía, que nos encanta la astrofotografía y pues que estamos en esa línea como profesión o por hobby, pues estos son eventos muy, muy importantes, ¿verdad? Son eventos que realmente nos llaman mucho la atención y seguramente estaremos ahí el lunes atentos a hacer registro fotográfico, a compartir, a incluso a nivel académico, hacer un registro que nos permita pues compartirlo con otras personas. A nivel científico, a nivel académico, ¿qué oportunidades encontramos en este tipo de eventos? ¿Qué tipo de estudios se realizan? ¿O qué tipo de elementos son importantes a nivel académico en este tipo de eventos? El principal, desde el punto de vista científico, es poder estudiar la atmósfera y la corona del Sol. Ok. El Sol es, es la estrella más cercana que hay a la Tierra. Muy pocas personas lo asimilan así, pero el Sol es una estrella y es la estrella más cercana a la Tierra. Y a pesar de que vamos viviendo con el Sol eh, 4,5 millardos de años, y que desde que existe la civilización actual, desde hace 7.000 años, se ha estudiado el Sol, eh, cada vez nos desvela más información. Entonces, esta es la oportunidad de estudiarlo en vivo. Por supuesto que sondas espaciales pueden simular
eclipses para seguir estudiando, pero si vemos los registros históricos de la antigua Grecia, China, los aztecas, los mayas, había eh, estudios o había comprensiones sobre lo que era el fenómeno de los eclipses. Por supuesto que no llegaban a los detalles a los que llegamos ahora, eh, pero sí podían, sí se ha aprovechado para estudiar. Había épocas en que decían, cuando se cubre el sol totalmente, se pueden apreciar las emanaciones solares, ya sea fulguraciones. Ideal sería que hubiera una inyección de masa coronal en ese momentito, porque sería algo fenomenal, pero se puede estudiar cómo se comporta el sol realmente en su atmósfera. El sol realmente no es sólido, o sea, hay que tomar en cuenta eso. El sol es plasma. O sea, si tuviéramos los medios físicos para poder llegar al sol, no nos podríamos parar en su superficie, porque es plasma. Pero entonces eso precisamente es lo que a nosotros nos interesa estudiar, cómo se comporta el sol, cómo se comporta la generación de radiación que produce la luz que nos llega a la Tierra, qué efectos tiene eso. Cada vez estamos comprendiendo más y más y más sobre el sol. Y cuando creemos que ya conocemos un punto, resulta que conocemos todavía más y eso es lo que es lo emocionante de estos fenómenos. Excelente, Renato. Decías dos cosas me llamaban mucho la atención. Uno, el contexto histórico de cómo los eclipses han sido fenómenos que históricamente todas las civilizaciones han registrado, ¿no? Y que en su momento, pues siempre han tenido un impacto muy fuerte. Tú lo nombrabas en distintas civilizaciones. Y número dos, al inicio de tu comentario hablabas sobre, ok, la estrella más cercana y de cómo pues hemos vivido siempre allí, nosotros que estamos en el área de la academia, pues a veces cuando hablamos de este tema, de la distancia, de cuánto tarda, por ejemplo, la luz del sol en llegar a la Tierra, de la distancia que hay el sol, son temas que a muchas personas les sorprenden y que hace parte de estos momentos de divulgación. Renato, una de las preguntas más frecuentes cuando hablamos del tema de eclipses solares es justamente ¿por qué se da el fenómeno teniendo en cuenta los tamaños? Me gustaría que nos explicaras y a todas las personas que nos están escuchando en este momento, porque claramente, pues conocemos vemos a simple vista, ¿no? Por ejemplo, la luna, la distancia, etcétera, pero explícanos para todos los que nos están escuchando este fenómeno del eclipse y realmente cómo funciona, qué es lo que sucede y por qué justamente dos cuerpos celestes con distancias tan amplias y tamaños tan diferentes generan este fenómeno. Sí, hay una de las cosas más importantes es, antiguamente se creía que el Sol y la Luna estaban a la misma distancia. O sea, Ajá. nosotros los vemos y son aproximadamente del mismo tamaño. Entonces, por eso es de que se da este fenómeno, pero eh, eh, entonces nosotros, si tomamos en cuenta de que el Sol está aproximadamente a 150 millones de kilómetros de de la Tierra, la Luna está a 385.000 en promedio. O sea, entonces esa relación, que es de aproximadamente 400 veces, es lo que hace que cuando la Luna pase frente al Sol pareciera que la luna cubriera totalmente el sol, pero eso es por la distancia que tiene la Tierra, la distancia que tiene la luna, todas relacionadas con el sol. Entonces da esa apariencia. Un ejercicio muy sencillo que una persona puede hacer es tomar, por ejemplo, una pelota de fútbol, que es de aproximadamente 30 centímetros de diámetro, y tomar una pelota de ping pong, por ejemplo, que es de aproximadamente 5 centímetros de diámetro, y puede ponerlas en línea una con respecto a la otra. Si están a la par, obviamente la pelota de fútbol se va a ver mucho más grande que la de ping pong, pero si se empieza a caminar hacia atrás observando eh, la pelota de ping pong, va a llegar un momento en que van a aparentar ser del mismo tamaño. Y es el mismo fenómeno que ocurre con el Sol y la Tierra. No es que la Luna sea del mismo tamaño que el Sol, es por las distancias
y eso es lo que, perdón, eso es lo que nos permite a nosotros apreciar esa totalidad. Excelente. Renato, pues te quiero contar que en NBS también tenemos una comunidad muy grande en México, a quienes luego siempre les compartimos también nuestros podcasts, nuestros programas. Y ellos, por supuesto, pues este es un evento muy importante para todas las personas que van a estar allí, porque sí van a tener esa oportunidad de vivir un eclipse total como el que tú nos contabas de los noventas, que lo vivimos en varios países de Latinoamérica. Y que para muchas personas que ya pues estábamos en cierta edad en ese momento, aún lo recordamos como un evento importante, un evento masivo, un momento bien particular. Sin embargo, y hace algunas semanas hablábamos con el ingeniero Edgar Castro, a quien le enviamos un saludo muy especial, y hablábamos con él sobre ese tema, ¿no? Y él nos relataba una historia maravillosa de cómo había vivido en los noventas ese tipo de situaciones. Pero también hablábamos que los noventas eran otros tiempos y que el conocimiento que había, la divulgación, la comunicación, también era muy diferente a la que tenemos hoy. ¿Verdad? Habían Por muchas supuesto. situaciones, ¿no? Hoy vivimos en una época donde realmente somos afortunados también en todas estas herramientas de comunicación que tenemos. Para las personas que deseamos disfrutar de este evento del día lunes desde Guatemala, que sabemos pasará inadvertido muchas veces, será casi como una pequeña nube nada más, no lo vamos a ver de ese tipo, pero que los que sí sabemos que va a pasar y queremos disfrutar de ese evento, me gustaría que empezáramos con alguna serie de recomendaciones, Renato, para disfrutar de este evento y para poder, pues, aprender de ello también, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones podemos empezar a brindar para lo que será el día lunes? Primera y la más importante, y eso es cualquier día del año, es nunca, nunca, nunca ver al sol directamente con los ojos. Puede haber un daño irreversible a los ojos. Y no es que porque el día del eclipse haya cambios en la Exactamente, exactamente. atmósfera o que el sol vaya a sacar rayos potentes y que nos vaya a causar daño. Mucha gente cree eso. No, 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 no. El sol nunca se debe de observar eh, directamente sin el equipo adecuado. Por ejemplo, te voy a comentar un caso. A mí me gusta la fotografía solar. Tengo el equipo especializado. Un día cuestión de segundos, puse la cámara viendo y se me cayó el filtro y en lo que recogí el filtro y lo volví a poner, se causó un daño permanente en el sensor de la cámara. O sea, es así de fuerte es Ujú. o así de intensa es la luz y nos puede causar daño. Entonces, lo primero es no ver nunca directamente el sol. De hecho, si el que no tenga equipo y quiera apreciar el eclipse, pues hay dos formas. Una, hay cualquier cantidad de sitios en YouTube que van a estar transmitiendo en vivo el eclipse. O sea, esa sería la forma más segura. La otra es, se pueden ir a la sombra de un árbol y ver la proyección de la sombra, porque las hojas, al recibir la luz solar, empiezan a difuminarla y se proyecta en el piso. O sea, en el eclipse solar del año pasado, en octubre, eh, yo estaba con mi nieto y estábamos viendo y se miraba en el piso a través de las ramas del sol cómo se proyectaba la imagen de la luna pasando frente al sol. Y lo otro, tener el equipo adecuado. No es un equipo caro, creo que ya no va a ser muy difícil conseguir. Hay un film solar, que es un film especial para ver el sol, y hay anteojos, venden anteojos de ese tipo para poderlos proyectar. Pero si no tienen ese equipo, por favor, no vean directamente al sol. Nunca, 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 nunca. Esto es importante, Renato, que nos llama mucho la atención porque muchas veces creemos que simplemente no hay que ver el sol cuando hay un eclipse, pero es que en ningún momento se debe hacer. De hecho, cuando hablamos de este tema, la gente empieza a aterrizar la idea de decir, bueno, sí, la verdad es que nunca lo veo,
La verdad es que nunca estoy viendo hacia el cielo y porque es una parte también de protección nuestra. Así que ojo con las recomendaciones para las personas que nos escuchan en distintos países, sea que en el lugar donde usted va a estar tendrá una vista parcial, o sea que esté en México o en parte de Estados Unidos donde se verá total, la recomendación siempre va a ser esa: no ver directamente al sol, utilizar elementos de protección. Venden hoy en varios lugares estos lentes que la verdad son de bajo costo, estos lentes casi que solo para la ocasión, pero que son de Pero, calidad, o aparte tu equipo ya profesional. claro, claro, o sea, sí, eso es fundamental, ¿no? O sea, nunca voy a poder dejar de insistir mucho en nunca ver el sol en forma directa. Aquí en Perfecto. Guatemala, sí hay varios lugares donde se venden los anteojos, pero, y sí, no son caros, o sea, pero el que lo quiera realmente apreciar, sí, por favor, use el equipo adecuado. Excelente. Renato, también importante decir, para aquel que quiera hacer el seguimiento en línea, hay muchos lugares. De entrada, el mismo sitio web oficial de la NASA lo transmite, nasa.gov, también explorarium.edu, también es un sitio web que lo transmite. Vamos a dejarles algunas recomendaciones, pero hay varios sitios web que transmiten en Sí, vivo incluso en octubre tuvimos la oportunidad de ver que incluso cuentas hasta en TikTok, en todas las redes sociales, hoy se podría ver. claro, claro, claro. Recomendaciones. Bien, estamos hoy hablando sobre el fenómeno del eclipse solar que tendremos este lunes 8 de abril y que será visible en varias partes del mundo. Renato nos ha dado una explicación maravillosa de por qué se da este fenómeno, qué incluye, qué aprendemos de este tipo de situaciones, recomendaciones. Vamos a hacer una pequeña pausa y de regreso vamos a estar hablando nuevamente con nuestro invitado de algunos elementos bien importantes de lo que será este eclipse del próximo lunes. Ustedes, ¿qué es en sintonía? Esta es una pequeña pauta comercial y regresamos para seguir hablando acá en el mundo de los negocios de Escuela de Negocios NBS. Ya regresamos. Y continuamos en el mundo de los negocios de Escuela de Negocios NBS y aprovechamos para saludar a toda la comunidad de NBS a lo largo y ancho de Latinoamérica. Un saludo para todos ustedes. También un saludo muy especial para los alumnos que el día de ayer en la noche, iniciaban su segundo módulo en la certificación de estrategia y marketing digital. Un saludo para todos ustedes. Y también recuerden que en este momento ya están abiertas las inscripciones para el programa, para el entrenamiento internacional en dirección estratégica de ventas. Esto quedará inicio ya en un par de semanas. Aún pueden pedir la información en www.nbs.es, en todas nuestras redes sociales como @Escuela de Negocios NBS, o en Guatemala al 2506-1000. Aún estás a tiempo de formar y de prepararte en este año. Así que los invitamos a estar atentos de todas las redes sociales de Escuela de Negocios NBS. Hoy, en el mundo de los negocios, hablamos de astronomía, hablamos de ciencia, hablamos de cada uno de de todos estos temas interesantes y, por supuesto, con un gran invitado, Renato. Los eclipses, tanto de sol como de luna, han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. A lo largo de la historia han surgido diversos mitos y creencias alrededor de estos eventos celestes. Me gustaría que nos compartas un poquito sobre esto, porque creo que cada vez que se presentan los fenómenos es una buena oportunidad para hablar de este tema y ir eliminando algunas, muchas veces, creencias falsas o mitos alrededor de este tema. ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, hay muchísimos y yo creo que podríamos hacer varios programas para hablar sobre los mitos. Pero muchas de las culturas, por ejemplo, creían que en el eclipse solar, cuando la luna se antepone al sol, que era la luna la que estaba devorando sol y que iba a haber una oscuridad permanente después, y entonces llamaban a los guerreros para que agitaran sus armas y espantaran a la luna y que dejara en paz al sol.
obviamente funcionaba, ¿verdad? Que ese tipo de cosas. Con los eclipses de luna, al revés, la luna se empezaba a tornar rojiza y luego un rojo intenso, entonces se creía que la luna se estaba desangrando y empezaban a hacer los distintos ritos para sanar la herida de la luna y que se curara y continuara con su ciclo. Entonces, esos eran las creencias que habían en esa época. Ahora, mitos, hay cualquier cantidad de mitos que hay. Yo voy digamos, aquí en Guatemala, sí se ha creído, por ejemplo, que si uno está en el sol comiendo, mientras se da el eclipse, la comida se va a descomponer. No es cierto, ¿verdad? Eso no va a suceder. Eh, También los fenómenos han sido utilizados para temas apocalípticos, Así es. de que es el anuncio, porque la conjunción del Sol con una constelación, digamos, ahorita está esto de que el Sol va a estar, o sea, visto desde los puntos donde se va a poder ver el eclipse, estaría en el área de la constelación de Cetus, o sea, quienes dicen que es la ballena, cuando Cetus realmente era un monstruo mitológico griego, y que va a haber donde el último eclipse total de Estados Unidos, donde la totalidad va a cruzar donde fue la totalidad del eclipse anterior. En ese punto coincide en un lugar que creo que se llama la Laguna del Diablo o algo así, y que entonces que eso va a promover cambios apocalípticos. Bueno, no sé, también que el despertar de pestes. Ahorita estaban hablando sobre las chicharras. Bueno, es época de las chicharras porque estamos empezando la que primero sea una época lluviosa adecuada, y es cuando salen los, las chicharras. Entonces, se dan esos fenómenos y muchas veces tienden a asociarse con ese tipo de fenómenos y aprovecharlos, y quienes también aprovechan para infundir el miedo. El miedo es una herramienta muy poderosa y se usaba antiguamente para subyugar a las civilizaciones. Como te comentaba, decirles, miren, si ustedes hacen esto, va a haber se va a acabar el sol. Entonces, son cosas que sucedían. Ahora, es una buena Eh, oportunidad entonces, Renato, este tipo de situaciones para que incluso los centros educativos, las personas del área de educación, pues aprovechen para hacer divulgación, para enseñar a niños, jóvenes y claro, adultos justamente realmente qué es este tipo de fenómenos naturales y que no hay que tenerle miedo, sino lejos de eso debemos sentirnos pues apasionados por el conocimiento porque al final el miedo muchas veces está fundamentado en eso, ¿no? En la ignorancia sobre algún tema en especial. Y hoy con tantas herramientas, hoy que podemos proyectar en un aula de clase mañana en vivo la transmisión del eclipse, poder explicar, entender a detalle, creo que es una buena oportunidad y por supuesto un llamado para todas aquellas personas que les encanta la divulgación, la ciencia, pues a que aprovechemos estos momentos para justamente trasladar mucha de esta información y conocimiento a niños, jóvenes y adultos. sí, yo creo que debería de haber, y no solo ahora, sino permanentemente, una educación sobre fenómenos que se dan en la Tierra. Eh, por ejemplo, te puedo poner algo tan sencillo como es un eclipse, perdón, un arco iris. Hay personas que lo ven desde el punto de vista fantasioso, o el halo solar o el halo lunar, que es cuando se forma una nubecita, un círculo alrededor del Sol o la Luna. Hay quienes dicen que se está abriendo una puerta a otra dimensión y que hay que tener cuidado. O sea, no, hay que hablar, yo creo que es de aprovechar
y explicar, porque estos fenómenos son recurrentes y se dan constantemente, y aquí seguimos Todos todavía los días. estudiándolos, gracias a eso. Sí. Excelente. Renato, bueno, aprovechamos para enviarle un saludo allí a Karina Enríquez, que ya nos escribe justamente con lo que tú estás hablando, las nubes iridiscentes, perdón, que también son fenómenos que generalmente vemos y que Sí, al no sí. saber qué son, pues muchas veces podemos creer cualquier cosa que leemos por allí por internet o nos dejamos llevar por algunas situaciones. Renato, vamos llegando a la parte final de esta sesión de hoy y me gustaría entonces retomar algunas cosas puntuales para que todas aquellas personas que nos escuchan a esta hora, allá en su lugar de trabajo o que van manejando, que están haciendo sus cosas en el hogar, pues estemos claros de qué es lo que va a pasar el próximo lunes. Entonces, lunes 8 de abril, tendremos un eclipse de sol total para ciertas áreas como México y parte de Estados Unidos, parcial para Guatemala. Cuéntanos, ¿qué tan parcial es? ¿Qué tanto vamos a poder observar? Y horas en las que esto va a pasar como resumen de esto que estamos hablando hoy. Sí, aquí en Guatemala la luna va a cubrir aproximadamente el 40% del sol. O sea, vamos a ver a un sol como que si fuera una luna creciente, llamémosle así, ¿verdad? O sea, lo vamos a ver así, pero se ve un objeto circular negro Al frente al sol. sol. Eh, Podríamos decir que empieza a las 11 menos 20, su totalidad se va a dar a las 12:15 y va a andar terminando alrededor de las 2 menos 5 de la tarde. Ya, Ujú. siempre reitero, el que lo quiera ver, que por favor tenga el equipo adecuado para poderlo ver y que se cuide mucho los ojos. Inclusive, algo que se me había olvidado comentarte anteriormente, no usen anteojos para soldadura. Los anteojos de soldadura tienen distintos grados de protección y no todos son hechos iguales. O sea que si no saben, mejor no los usen. Ni las famosas radiografías, Renato, que es otro tema Ah, que muchas tampoco, veces nos han tampoco. consultado, ¿no? Y muchos Tengo por dicen, ahí sí, una sí, sí, use. radiografía y esto es peligrosísimo. Y, claro, 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 la radiografía es un film fotográfico que fue ya procesado. Y sí es una parte muy oscura, pero no es la suficiente protección. Igual yo vi un anuncio en Facebook de donde alguien aprovechando decía que tenía filtros ultravioleta para cámaras. No sirven. El filtro ultravioleta para una cámara fotográfica tiene otro fin y no es para ver el sol. Los únicos filtros son los filtros que están debidamente certificados. Se llaman, son films solares, y en Que son base y los especialmente para anteojos que ese los hacen fin. están hechos Renato, especialmente tú que para este estás tipo de también cosas. en el mundo de la astrofotografía, he tenido oportunidad de compartir incluso allí en los grupos de interés y ver algunas fotografías tuyas y demás. Nos está escuchando gente que de repente tiene su cámara fotográfica, ¿verdad? Que no tiene una relación con fotografía de astros, sino otro tipo de fotografía y de repente dice, ah, bueno. Yo tengo por ahí mi cámara. Es una buena oportunidad para hacer una fotografía al sol. Cuidado también. Y Renato, por favor, recomendaciones para aquellos que tienen su cámara fotográfica. Cuéntanos un poco. Igual tienen que tener un film solar, un filtro solar. Si no tienen el filtro solar, no tomen fotografías del sol. Es como tomarle una fotografía del sol en cualquier día. O sea, nadie anda fotografiando el sol como me mencionabas. Todos los días lo vemos. Y nadie se pone a observarlo durante 15 segundos así, con los ojos No, al y es que desnudo. O sea, no se puede, no y lo lo mismo es logramos con las hacer. cámaras. Sí, el que tenga una cámara digital seguro la va a dañar si no tiene el filtro solar, inclusive para los teléfonos celulares. Los teléfonos Totalmente. celulares son una cámara, tienen el sensor y pueden dañar permanentemente el sensor si no tienen el filtro.
Pues Renato, vamos con las conclusiones. Primero quisiera preguntarte, redes sociales, alguna red social en especial en donde nuestros oyentes puedan seguirte, puedan saber más o puedan ver tus fotografías o saber de tu Eh, trabajo en esta área. publico en Instagram, mi handle es R Fernández Rav, RAV, en las últimas 3 letras. Ujú. Es básicamente donde publico, ahí está conectada la Perfecto. cuenta de, En de, Instagram, de arroba Facebook. R Fernández Rau, RAW, para que sepan un poco más y estén en No, contacto. no, RAV, Rav, Ah, ok, ok. R Raf, Fernández no Rav. Rau, sino Raf. Sí, R-A-V. R sí. Fernández R-A-V. Igual vamos a dejarlo etiquetado aquí en nuestro live. Saludos a Rafael también, que ya nos saludó aquí en el live en Facebook. ¿Cómo estás, Rafael? Gracias por tu sintonía. Renato, nos quedan 2 minutitos. Recomendaciones finales, conclusiones y qué esperar cuál es la invitación para este lunes para todos nuestros oyentes. Yo creo que la primera, voy a empezar por la final. La invitación es, estén atentos al fenómeno. Si lo pueden ver en línea, mejor. Ahí lo pueden, como bien decías, la NASA, por ejemplo, lo va a proyectar en su totalidad. Van a haber otra cantidad de sitios que también lo van a hacer. Así que Ujú. se puede ver una, una buena imagen de lo que va a ser el eclipse. Y lo mejor de todo es que si están ocupados en esa reunión, después pueden verla nuevamente ya cuando tengan tiempo. Lo segundo que yo quisiera nuevamente hacer énfasis es protejan sus ojos. Tengan mucho cuidado en ver al sol directamente. O sea, no hay que hacerlo si no tienen el equipo adecuado. Y lo que yo tal vez quisiera también decir es, estén atentos a las noticias que vengan posterior al eclipse, porque los científicos van a estudiarlo, van a divulgar más información sobre los eclipses y vamos a conocer más sobre nuestra estrella. Pues muchas gracias, Renato. De verdad que ha sido un gusto. Gracias por tu tiempo, por acompañarnos en esta mañana. De mi parte y a toda nuestra audiencia, como siempre, motivarlos a nuestra principal razón y es la educación, la formación, la investigación. Como siempre, invitarlos. Hay muchísimas fuentes de información. Investiguen, lean más sobre el tema y aprovechen este tipo de eventos, este tipo de fenómenos naturales justamente para inculcar en toda su familia, en sus hijos, en sus amigos, el amor por la ciencia, por la investigación, por la educación, por la formación y sobre todo aprovechando todas las herramientas tecnológicas que tenemos al alcance. Recuerden también a toda nuestra comunidad de NBS que estamos ya a un par de semanas del inicio de la nueva edición del entrenamiento internacional en dirección estratégica de ventas. Para aquel que tenga o que tiene inquietudes, que quiere saber más, recuerde, puede entrar en este momento a cualquiera de las redes sociales, buscarnos como @Escuela de Negocios NBS, llamar al 2506-1000, comunicarse por cualquier medio para que el staff de NBS le brinde toda la información y pueda ser parte de la comunidad de negocios más importante de Latinoamérica. Gracias a todos. De nuevo, Renato, muchas gracias. Espero verte allí para el Gracias a ustedes análisis por la del invitación. eclipse. Te seguimos en redes sociales, estaremos atentos a cada uno de los elementos. Y a todos ustedes recuerden que el próximo lunes 9 de la mañana regresa la doctora María Alejandra con más información acá en Romántica 105.3. Les deseamos un feliz fin de semana y quédense en sintonía de Romántica 105.3. Feliz fin de semana, un saludo para todos, bye bye.